Pero muy bienvenidos a un estudio en la Palabra de Dios con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Cada semana nos reunimos para profundizar nuestros conocimientos bíblicos. Este estudio de la Biblia fortalece la fe del creyente en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Durante estos estudios bíblicos, amados oyentes, hay una dieta espiritual balanceada de toda la Biblia. Vamos ahora mismo a escuchar las enseñanzas ungidas por el Espíritu Santo de nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Gloria a Dios, alabado sea nuestro Dios. Dios es tan bueno para con nosotros, amados hermanos. Sí, debemos alabarle todo el día, porque Él nos ha dado esta salvación tan preciosa en Cristo Jesús. Amados hermanos, siento guiado por el Espíritu Santo a poner énfasis, o sea, dar hincapié en un término que se llama la naturaleza pecaminosa, y estaremos estudiando durante estos momentos sobre este tema, la naturaleza pecaminosa, y muchos de los cristianos en la iglesia moderna jamás han escuchado tal término. Y durante nuestro estudio en Gálatas, hemos visto cómo el apóstol Pablo estaba hablando a los Gálatas desde su corazón, lo más profundo de su ser, para comunicarles que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hemos aprendido que al estar bajo la ley, o sea, cualquier ley que el hombre inventa, no solamente la ley de Moisés, confiamos entonces en nuestras propias buenas obras, lo que nosotros llamamos buenas, para agradar a Dios, para ganar el favor de Dios, o lo que sea el motivo de seguir cumpliendo leyes para lograr fines espirituales. Con la crucifixión de Cristo, la muerte de Él y sepultura y resurrección, ya se acabó la ley, porque Cristo cumplió la ley al pie de la letra. Y hemos aprendido además que los que viven bajo la ley, sí, en la iglesia cristiana hay millares y millares de gente cumpliendo deberes religiosos, y esto solamente les esclaviza. Y la naturaleza humana, o sea, la naturaleza pecaminosa, se levanta y comienza a dominar de nuevo la vida del creyente. Al entregarse a Cristo, Cristo nos libró de la naturaleza pecaminosa, nos perdonó de nuestros pecados y nos dio la libertad para servirle a Él. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe exclusivamente en Él y lo que Él hizo en la cruz por nosotros, entonces damos cabida al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas, trayéndonos todos los beneficios de la cruz de Cristo Jesús. Esa preciosa obra terminada, en donde Cristo derrotó a Satanás y todos sus secuaces en la cruz, derrotó al mundo, la carne y el diablo allá, y su victoria es nuestra victoria. Hace poco, amados hermanos, de casualidad miraba un programa evangélico que se transmitía por televisión. El joven allá, en ese programa, ministraba a una gran muchedumbre. La escena de su mensaje era cómo superar los obstáculos de la vida. Aunque entró en detalles, y no voy a tomarme el tiempo de repetirlos, la respuesta que él le propuso a los creyentes consistía sinceramente a que se esforzaran más, así dijo él, aunque a su respuesta la adornó con una plétora de estadísticas sacadas de estudios psicológicos. De todos modos, en resumidas cuentas, consistía en que los creyentes se esforzaran más. Para serle franco, independientemente de la dirección que tomara ese llamado consejo bíblico,
que al fin y al cabo llega a la misma conclusión. El creyente tiene que esforzarse más. Discúlpame, pero el consejo no es bíblico y por lo tanto es lamentablemente inadecuado. ¿Me explico? Cuando tiene que ver con el pecado y de cualquier clase, la Iglesia casi siempre instruye que el pecado es un asunto de opción. Es una selección propia, un escogimiento. En otras palabras, ellos afirman que si el creyente le falla al Señor en cualquier situación, es simplemente porque el creyente elige hacerlo. Eso es visiblemente falso. Permítame explicarle. Cuando una persona acepta a Cristo, tal ha venido de una vida que ha sido total y completamente dominada en todo concepto por la naturaleza pecaminosa. Puede que tome formas y direcciones distintas en algunos que en otros. No obstante, todo incrédulo en este mundo está total y completamente dominado por la naturaleza pecaminosa, 24 horas al día, 7 días por cada semana. Sí, usted y yo, amados hermanos, antes de llegar a Cristo y conocerle como Salvador, nosotros fuimos dominados 24 horas al día, 7 días por semana tras semana por la naturaleza pecaminosa. Puede que sean capaces de dejarlo en cuanto a ciertos detalles de su vida. Sin embargo, en otros casos, sea cual fuera el pecado, no pueden dejarlo, lo cual significa que de una u otra manera, y lo repetiré, ellos están totalmente y completamente dominados por la naturaleza pecaminosa. Leamos, amados hermanos, en Romanos capítulo 6, versículo 20, y estoy leyendo del Nuevo Testamento del expositor, Romanos 6, 20, porque cuando fuiste siervos del pecado, la nota del comentario dice, esclavos al pecado, erais libres acerca de la justicia, referente a nuestra vida antes de nuestra conversión a Cristo. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Significa que absolutamente nada de valor alguno puede salir de la experiencia pecadora. Es imposible que haya buena fruta alguna, porque el fin de ellas es muerte. Si el creyente rehúsa mirar a la cruz, pero en cambio mira a otras cosas en cuanto a su santificación, el dominio de la naturaleza pecaminosa va a ser el resultado y la muerte espiritual será la conclusión. La cruz es la única respuesta al pecado. Así dijo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Quisiera leer también el versículo 22 de este capítulo 6 de Romanos, donde la palabra de Dios dice, mas ahora, desde que se llega a Cristo, librados del pecado, puestos en libertad de la naturaleza pecaminosa y hechos siervos, esclavos a Dios, pero este yugo es un yugo ligero, así dice Jesús en Mateo 11, versículos 28 a 30, tenéis por vuestro fruto la santificación, lo cual el Espíritu Santo llevará a cabo, si la cruz siempre es el objeto de nuestra fe. Y por fin la vida eterna. Entonces el creyente tiene la alternativa. La muerte, que es el resultado final por haber confiado en algo aparte de Cristo y la cruz, o la vida eterna, que es el resultado por confiar en Cristo y la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Se refiere a la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como se dijo, todo esto, sin excepción, nos viene por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, que exige que la cruz siempre sea el objeto de nuestra fe, que de este modo da al Espíritu Santo la libertad de acción para obrar dentro de nuestras vidas y producir su fruto. Gracias a Dios por su bendita palabra. Oremos, hermanos.
Nuestro bendito Padre Celestial, esta noche te rogamos por tu presencia, que tú unges a tu siervo con el Espíritu Santo, que tú también unges los oídos para oír y captar la verdad de la Biblia, y que veamos a Cristo levantado y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Y ayúdanos, Señor, a dividir correctamente tu palabra de verdad, y te rogamos todo en el bendito santo nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Si usted, como creyente, recuerda su existencia inconversa, tendrá que admitir que cada parte de usted, de una y otra manera, estuvo controlada por la naturaleza pecaminosa. No lo entendería en ese momento, pero al acordarse ahora, reconoce que así fue. Pero cuando usted aceptó al Señor, las Escrituras dicen lo siguiente, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta escritura se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 6. En otras palabras, cuando usted fue salvo, el viejo fulano o la vieja mengana murió y fue salva cuando Cristo fue crucificado. Así nos dice Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. En otras palabras, el Señor no le permitió un programa de rehabilitación, porque no había nada de qué rehabilitarse. Óigame, es más, la palabra rehabilitación no se encuentra en la Biblia porque no tiene consecuencia en lo espiritual. A la iglesia moderna le gusta hablar acerca de la rehabilitación, pero la verdad es que no existe tal cosa. La palabra rehabilitación procede del mundo, de la psicología humanística, y no tiene fundamento bíblico con respecto a los asuntos espirituales. Oh, amados hermanos, cuando el pecador creyente acepta a Cristo, entonces al instante, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Aleluya. En ese instante, sí, el momento de la conversión, la naturaleza pecaminosa queda completamente ineficaz. Gloria a Dios. La versión Reina Valera de 1909 emplea la palabra deshecho, Romanos 6:6, y es correcta en lo que consta la ineficacia. Sin embargo, no significa que la naturaleza pecaminosa está aniquilada o eliminada de nuestras vidas. La palabra deshecho en el griego es kartogeo, que significa hacer ineficaz, pero a la vez está todavía viva. En realidad, el creyente ha de estar muerto a la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, como se mencionó, la naturaleza pecaminosa misma no está muerta. Así dice Romanos 6, versículo 11. Pero gracias a Dios, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, nuestro Redentor hizo toda la obra en la cruz y quitó el pecado, borró el pecado de nuestras vidas. Gloria a Dios. Cuando usted, mi amado hermano, mi amada hermana, depositó tu fe en Cristo Jesús en ese mismo momento, Cristo cambió su vida, le dio un corazón nuevo, creado nuevo en Cristo Jesús. Usted llegó a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo que usted hacía antes ya no hace. Sus viejos amigos han visto un cambio en su vida, porque solo el poder de Dios puede librar del pecado. Y Cristo rompió las cadenas y te dio la libertad. Gloria a Dios, me libró a mí, me salvó, me dio vida eterna.
Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer esto. ¡Aleluya! Alguien en este lugar debe gritar ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero, lamentablemente, la mayoría de la iglesia moderna tiene el concepto equivocado de que cuando una persona acepta a Cristo, esa persona puede ya decir sí o no al pecado, como a ellos les plazca. Ellos llegan a la conclusión de que si la persona peca es porque pecó por su propia voluntad, lo que significa que no tiene mucha experiencia en el Señor, o es probable que ni siquiera sea salva. Desgraciadamente, los que hacen estos determinados juicios están probablemente en un estado espiritual peor que aquellos a quienes ellos juzgan. ¿Cómo lo sé? Lo sé simplemente porque si uno no hace caso o malinterpreta la cruz, entonces van a surgir problemas severos en su vida. Puede que ellos procuren ocultarlos e intenten compensar sus problemas vituperando a otros, pero no hay victoria incluso en su propia vida. Es más, es imposible obtener victoria a menos que tenga un entendimiento correcto de la cruz de Cristo con respecto a la santificación. No es cuestión de decir un simple sí o no al pecado. El Señor no le da repentinamente al creyente una fuerza de voluntad formidable después de aceptar a Cristo. Así no es como se gana la victoria. Nunca lo ha sido. Según Romanos 7:18, no es así. Oígalo, Pablo dijo, y yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien. Se refiere a su propia capacidad del hombre. O mejor dicho, la carencia de eso en comparación con el Espíritu Santo, al menos cuando se trata de cosas espirituales. Porque tengo el querer. Pablo habla aquí de su fuerza de voluntad. Desgraciadamente, la mayoría de los cristianos modernos tratan de vivir para Dios por su propia fuerza de voluntad. Creen erróneamente de que ya han venido a Cristo, son libres ahora para decir no al pecado. Es el modo incorrecto de mirar la situación. Óigame, el creyente no puede vivir para Dios por el poder de la fuerza de voluntad. Aunque la voluntad es definitivamente importante, sola no es suficiente. El creyente debe ejercer la fe en Cristo y la cruz, y hacerlo constantemente. Luego tendrá la capacidad y la fuerza para decir sí a Cristo y automáticamente decir no a las cosas del mundo. Mas efectuar el bien no lo alcanzo. Fuera de la cruz es imposible encontrar el modo de hacer el bien. Esto se encuentra en el Nuevo Testamento del expositor Romanos 7, versículo 18. Pues cuando el pecador creyente acepta a Cristo, en ese momento de conversión, la naturaleza divina forma parte del creyente. La persona nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es más, los creyentes en realidad tienen tres naturalezas. Óigame. Número 1. La naturaleza divina, de la cual habló Pedro en 2 Pedro 1:4, donde dice, por las cosas no son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Muy bien, al aceptar a Cristo Jesús, el pecador creyente tiene la naturaleza divina. 2, la naturaleza humana, como se explica la Biblia en Génesis 1, versículos 26 y 27, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Repito, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Muy bien. El creyente tiene la naturaleza divina, la naturaleza humana y 3, la naturaleza pecaminosa, como dice 1 Juan 1:8. Si dijéramos que no tenemos pecado, que se refiere a la naturaleza pecaminosa, nos engañamos a nosotros mismos, se refiere al engaño de sí mismo, y no hay verdad en nosotros. No se refiere a toda verdad con respecto a los creyentes, sino más bien que la verdad no mora en la naturaleza pecaminosa. Muy bien, Jesús tuvo una naturaleza humana y una naturaleza divina, pero no tuvo una naturaleza pecaminosa porque no nació conforme a la procreación normal, lo que significa que José no fue en realidad su padre, sino más bien su concepción fue por el Espíritu Santo. Puede encontrar esto en Mateo 1, versículo 18. Todos los demás seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, porque nacemos en la semejanza de Adán, quien cayó a causa de la transgresión. En consecuencia, debido al hecho de que Adán fue la cabeza federal de la raza humana, su caída contaminó al ser humano que nacería en el mundo, porque todos, por decirlo así, amados hermanos, procederían de sus lomos. Cada vez que el pecador creyente nace de nuevo, la naturaleza pecaminosa en ese momento yace inactiva y se supone que permanezca inactiva. Sin embargo, óigame bien, si el creyente no tiene un entendimiento de la cruz respecto a la santificación, lamentablemente, óigalo, descubrirá que la naturaleza pecaminosa vuelve a surgir y causa grandes problemas, lo que es el caso en la mayoría de la iglesia moderna, lo cual es el motivo de este estudio bíblico aquí esta noche. Y después de estudiar y aceptar esta verdad, si usted puede estudiar con nosotros la palabra de Dios y escuchar el mensaje de la cruz, entonces después de estudiar esto y aceptar esta verdad, la Biblia dice, y el mismo Señor Jesús lo declara en Juan 8, versículo 32, óigalo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Tú serás libre, libre para seguir a Cristo Jesús. ¿Libre de qué cosa? Libre de todo pecado. Gloria a Dios. Libre del fracaso, de fallar al Señor. Libre para caminar con Cristo Jesús todos los días de su vida. Por eso Cristo dijo, niégase a sí mismo, toma su cruz a diario y sígame. Amados hermanos, lo que le ofreceremos en estos estudios en la palabra de Dios no es nada nuevo, pero de todos modos será nuevo para la mayoría, simplemente porque esto no se incluye en muchas iglesias. Es una pena, ya que al fin y al cabo no hay nada más importante. Esta lucha es antigua, que se dio inicio desde los albores de la historia. La saga de Caín y Abel es un ejemplo perfecto. En realidad, se utiliza de ejemplo, se le dio a la primera familia las prácticas y caminos de Dios. Ese camino fue el cordero inmolado, utilizado de símbolo para el Redentor venidero, el Señor Jesucristo. Y puede leerlo en capítulo 4 de Génesis. Si usted presta atención a todas las religiones del mundo, descubrirá que estas religiones alegan saber cómo llegar al corazón de Dios por otro medio aparte de Jesucristo. Es ahí donde yace el gran error. Sin embargo, se ha de dar a conocer y entender el camino de Dios es únicamente por medio de Jesucristo. Así dice Juan 14:6.
donde Cristo exclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es esto claro o no? Cualquier otro medio aparte de Cristo, cualquier otro medio además de Cristo, no puede de ninguna manera llegar al corazón de Dios, conocer a Dios o tener un entendimiento de Dios. Abel le creyó a Dios. Su hermano Caín desechó las instrucciones del Señor e inventó su propio medio y camino. ¿No le suena? Ah, sí. Caín tuvo un altar, sí. Sin embargo, su sacrificio no fue el cordero inmolado, sino la labor de sus propias manos. Desgraciadamente, cerca del altar de Abel hay pocos. Cerca del altar de Caín hay muchos. A los ojos del hombre el sacrificio de Abel fue repulsivo, pero a los ojos de Dios fue bello. A los ojos del hombre el altar de Caín fue bello, mientras que a los ojos de Dios fue repulsivo. La ofrenda de Caín fue rechazada. Ya que su ofrenda fue rechazada, asimismo Caín fue rechazado. La ofrenda de Abel fue aceptada. Ya que su ofrenda fue aceptada, asimismo Abel fue aceptado. Puede leerlo en el capítulo 4 de Génesis, el primer libro de la Biblia. Desde aquel entonces hasta ahora, la situación no ha cambiado. El hombre no desea aceptar el camino del Señor, ya que el hombre es religioso. Él se inventa su propio camino, el cual Dios nunca aceptará. Los caminos del hombre, como los de Caín de antaño, siempre son religiosos, pero ellos son religiosos, porque ellos son religiosos, engañan a muchos. Lo que le ofreceremos en estos estudios bíblicos, amados oyentes, no es el camino del hombre, sino el camino de Dios. Esto es lo que precisamente predicamos. Cristo Jesús y Él crucificado. Este es el mensaje que usted va a escuchar. Que Cristo murió por ti y por mí en una cruenta cruz romana. Allá pagó la cuenta del pecado que había contra nosotros. Dio su vida, lo ofreció en ofrenda por nuestro pecado. Él no tenía pecado. Era el Cordero de Dios, inocente, intachable, santo, y se ofreció lo que requirió la ley justa de Dios delante de un Dios 3 veces justo, y canceló esa cuenta, lo borró, lo dobló. Gloria a Dios. Y todos los que creen en Él pueden salir libres de la condenación eterna. Porque cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él allá en la cruz. Nuestra identificación con su muerte, sepultura y resurrección nos pone en Cristo. Esta es precisamente la fe en Cristo, y lo que Él hizo por nosotros. Nos fue imputado su justicia y somos justificados delante de Dios por la obra redentora de Cristo en la cruz. Yo sé que esta información que estamos brindando aquí y le ofrecemos no será muy popular, porque la cruz nunca ha sido estimada. Lo único que se puede decir realmente es que la cruz es efectiva. Gloria a Dios, es eficaz. Aleluya. Todo lo que necesitamos está allá en la cruz de Jesús. Y no me refiero a un madero, ni una estatua de una cruz, ni un crucifijo, sino a la obra terminada que Cristo realizó allá en la cruz. Y de este modo pagó con su propia vida para que nosotros disfrutemos de todos los beneficios de Dios. Aleluya. Usted me diría: hermano Jimmy Swaggart, ¿cómo sabe usted todo esto? Pues, aunque he sido un estudiante ávido de la Biblia toda mi vida, lo que le ofrezco en estos estudios bíblicos cada semana no fue derivado de los hombres, sino por revelación. Pero como lo mencioné, no es nada nuevo. Es lo que el Señor le dio al apóstol Pablo, pero la iglesia moderna ha dejado de practicarlo.
ha dejado de predicarlo desde hace mucho tiempo. Es fatal. Óigame, le instruimos a las personas acerca de cómo ser salvas, pero luego lo que les instruimos acerca de cómo vivir para Dios muchas veces es erróneo. Tristemente, la iglesia moderna, y hablo de aquellos que sinceramente son salvos, está condenada a vivir siempre el 7º capítulo de Romanos. La verdad es que no es la vida en abundancia de la cual se refirió Jesús en Juan 10:10, donde él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Juan 8:32. Es nuestra oración que cuando usted sintonice, escucha y asiste para aprender más y más sobre el mensaje de la cruz, que estas verdades se revelarán en su corazón por el poder del Espíritu Santo, y que por lo tanto tenga el efecto deseado y diseñado por Dios. Amados hermanos, les voy a dar mi experiencia personal. Y recuerde siempre que la experiencia personal es fiable solo si coincide perfectamente con la palabra de Dios. De otra manera, no saca provecho. Pero si coincide perfectamente con la palabra de Dios, puede y tiene la intención de ser un instrumento didáctico. Nadie instruye en la vida como la experiencia personal, si es que permitimos que tenga la palabra de Dios derecho en nuestras vidas. Haré ciertas declaraciones ahora que al principio le parecerán chocantes, pero son verídicas. Utilizaré de ejemplo a los predicadores del Evangelio. Sin embargo, las declaraciones se podrían aplicar y se aplican a todo creyente. Pero utilizaré de ilustración a los predicadores para exponer el caso. En la actualidad hay miles de ministros que aman al Señor con sinceridad. Son ejemplos de rectitud, bautizados con el Espíritu Santo, presencian vidas transformadas y salvas en sus ministerios, pero al mismo tiempo hay una falla en su vida espiritual, a pesar de que tratan con todas sus fuerzas de superarla. El 7º capítulo de Romanos lo corrobora claramente. No se puede negar que Pablo fue salvo, bautizado con el Espíritu Santo y llamado a ser apóstol. No obstante, Pablo descubrió que no importaba cuánto tratara o cuánta fuerza de voluntad ejerciera, él aún no podía vivir una vida victoriosa, es decir, obtener victoria sobre el pecado. Sin embargo, lo mencionaré de pasada. Cuando Pablo escribió el 7º capítulo de Romanos, sin duda alguna, para ese entonces sabía cómo llevar una vida victoriosa y definitivamente la vivía de esa manera, porque la revelación de esa vida victoriosa ya se le había dado Cristo. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, él dice así: aunque por un periodo de tiempo, hasta es posible que por varios años, ya que aún no conocía la victoria de la cruz, Pablo intentara vivir para el Señor en la forma equivocada, lo que tiene de resultado el fracaso, como lo es siempre, amados hermanos. En defensa de Pablo, no había nadie en el mundo en aquella época que conociese la revelación de la cruz, porque aún no se había concedido. Como ya se mencionó, se le fue dada a Pablo primero. En realidad, Pablo recibió el significado del nuevo convenio, que es el significado de la cruz. Fue lo que nos dio en sus epístolas. Lamentablemente, la iglesia moderna casi no entiende lo que nos dio Pablo, o ellos no creen lo que él nos dio. Sin embargo, a pesar del hecho de que nadie en el mundo de esa época en concreto conocía la victoria de la cruz, que es el significado del nuevo convenio, sin embargo, los efectos de no conocer esta verdad fueron sentidos definitivamente en la vida de los seguidores de Cristo, es decir,
fallo en la vida espiritual, fracaso, y se confirma en el 7º capítulo de Romanos. Gracias a Dios que la gran revelación le fue dada al apóstol Pablo, y Él nos la dio a nosotros para que podamos vivir una vida victoriosa sobre el mundo, el diablo y la carne. La verdad es que la única manera en que uno puede ser victorioso es mediante lo que el Señor le dio a Pablo, lo cual es la victoria de la cruz. Gloria a Dios, qué privilegiados somos todos nosotros de entender el mismo mensaje que el Espíritu Santo transmitió al apóstol Pablo en ese entonces, y otra vez cerca del fin de la edad de la iglesia, fin de la edad de la gracia, otra vez Dios nos ha revelado en su palabra, gloria a Dios, el significado de la cruz, que es el significado del nuevo convenio con Dios. Oh, amados hermanos, hay siglos y siglos de predicadores y ministros del Evangelio, creyentes que por siglos anhelaban ver este día, cuando podían saber a ciencia cierta lo que significa el nuevo convenio con Dios, que es el mensaje de la cruz. Gloria a Dios, pero no vino fácilmente. No nos llegó fácilmente. En mi imaginación retrocedo al mes de octubre de 1991. El ministerio estaba en caos y yo no sabía qué hacer. A pesar de todos mis esfuerzos para salir adelante, solo resultaba un fracaso, y agregó rápidamente, del cual se aprovechó el mundo y lamentablemente también la iglesia. Fíjese, el día en cuestión es una imagen congelada en mi mente. Los predicadores telefoneaban a diestro y siniestro. Exigían que yo escogiera el camino de la psicología. Cuando uno se esfuerza en todo lo posible y aún así falla, a pesar de todo lo que pudo hacerse, y no entiende por qué, entonces uno se vuelve vulnerable. Desde luego, Satanás se aprovecha de esa situación. Es el mismo estado en el cual se encontraba Pablo. Créame, antes que se le diera la gran revelación de la cruz. Lo repito, es el mismo estado en el cual se encontraba Pablo antes que se le diera la gran revelación de la cruz. Pablo dijo, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Romanos 7, versículo 15. Pablo dijo eso. Se tendría que concluir que el apóstol trataba con todas sus fuerzas de vivir como debería de vivir, a pesar del gran esfuerzo. No obstante, descubría que no era suficiente. Y entonces lo que él no quería hacer era lo que hacía. Deja una conclusión fatal y agregaré rápidamente un miedo atroz. La palabra permitir, como se emplea en la versión de la Biblia King James en el inglés, en Romanos 7:15, realmente debiera haberse traducido entender. Porque es exactamente lo que significa. El apóstol en realidad está diciendo, yo no entiendo lo que me está sucediendo. Trato con todas mis fuerzas, pero a pesar de mis mejores esfuerzos, sigo fallando. Por desgracia, es exactamente la postura de la mayoría de la iglesia moderna. Y me refiero a los buenos cristianos. Oígame, los califico a ellos de buenos cristianos, y puede que sea una declaración contradictoria, pero me refiero a sus tentativas de vivir para Dios, no a los resultados. Vuelvo a mi propia situación personal. Aunque yo no sabía el motivo de la falla, al mismo tiempo sabía que el mundo no tenía la respuesta. Aquella mañana del mes de octubre, estábamos varios de nosotros sentados en la sala. Puse la Biblia en la mesa y dije, yo no sé la respuesta,
pero sé que la respuesta está en la palabra de Dios, y por el amor de Dios voy a averiguar la respuesta. Fue una de las cosas más estupendas que he hecho en mi vida. Supongo que muchos creyentes, incluso muchos predicadores, llegan a ese mismo lugar. Sin embargo, si recurre a otra fuente que no sea la Biblia, siempre resultará en tragedia. ¿Me han escuchado? Cuando uno recurre a otro camino que no sea la Biblia, entonces refleja incredulidad, que nada más llevará a la persona a lo más profundo de un cenagal de fracaso. No hay victoria en absoluto en esa dirección. Esa es la razón. Si la persona rechaza el mensaje de la cruz, no es por motivos de teología. Óigame bien, en otras palabras, no es porque sea difícil de entender, sino que es por causa de la incredulidad, lo cual es un problema moral. La incredulidad es la razón por la cual ellos niegan la cruz de Cristo, y por la cual la iglesia acepta toda clase de estratagemas e ingenios del hombre, las ideas del hombre. La única respuesta para obtener una vida victoriosa se encuentra en la palabra de Dios. Espero que me han escuchado bien. Lo repito, la única respuesta para obtener una vida victoriosa se encuentra en la palabra de Dios. Espero darle la explicación. A pesar de mi compromiso a la consagración, los cielos no se abrieron de inmediato con gran manifestación de luz. No obstante, se abrieron. En primer lugar, el Señor me dijo que iniciara 2 reuniones de oración al día. Y Él me dijo, no me buscas tanto por lo que yo puedo hacer, sino por quién soy yo. Él quería que yo le conociera de una manera como nunca antes. Y es lo que exactamente sucedió. Pablo mismo lo aludió cuando dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, en conformidad a su muerte. Filipenses capítulo 3, versículo 10. ¿Conocía verdaderamente el gran apóstol al Señor? Entonces, ¿por qué dijo a fin de conocerle? El apóstol quiso decir que él debería conocer a Cristo de cierta manera, lo cual nos lo indica en este pasaje. Veamos lo que dijo el apóstol. Primero que todo, Pablo no se está refiriendo a la resurrección venidera bosquejada en el capítulo 15 de 1 de Corintios, y a la que a veces se refiere al rapto, o sea, el arrebatamiento en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, él se refiere más bien a la resurrección de Cristo, y que nosotros resucitaremos con él. Con respecto a esto, Pablo dijo, óigalo, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo para muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. Esta escritura se encuentra en Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Por favor, que quede claro, Pablo no se refiere al bautismo en agua en estos versículos. Repito, Pablo no se refiere al bautismo en agua, sino más bien a la crucifixión de Cristo y a nosotros bautizados en su muerte, sepultados con él y resucitados con él en novedad de vida. Todo se logra a través de nuestra fe en Cristo y lo que él hizo por nosotros en la cruz. Oh, muchos creyentes hablan acerca de la vida de resurrección, pero la mayoría de las veces hacen caso omiso de la cruz.
El apóstol declaró claramente que si hemos de obtener y disfrutar la vida de resurrección, desde luego, lo que está destinado para nosotros, Jesucristo lo pagó por todo. Por eso debemos de entender que hay que predicar la vida de resurrección únicamente bajo el propio entendimiento de que fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte. En otras palabras, se predica la vida de resurrección bajo el entendimiento correcto de la cruz. Si se carece de un conocimiento correcto de la cruz, entonces no habrá mucha vida de resurrección. ¿Me explico? Algunas personas piensan que esta declaración significa que hemos de sufrir con Cristo. No, eso no lo es. Eso no es lo que significa. La participación de sus padecimientos significa, óigalo, que debemos de adquirir todos los beneficios de esos padecimientos, o sea, los de la cruz. Cristo no fue a la cruz por los ángeles, o por la deidad, o por sí mismo, sino únicamente por usted y por mí. Aleluya. Cristo se fue a la cruz por mí, por ti. Aleluya, gloria a Dios. Él pagó un terrible precio por todo lo que nosotros tenemos. Y es lógico que Él quiere que tengamos todo lo que equivale al precio que Él pagó. Yo nada más participo de sus padecimientos al aceptar lo que Él hizo en la cruz por mí y permanecer en ello cada día. Así como Él dice en Lucas 9, versículo 23, niégase a sí mismo y toma la cruz y sígame. Todos los días tenemos que levantarnos y negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, esa obra terminada de Cristo, y seguirle a Él. Gloria a Dios. De este modo, de esta manera, y la única manera en que Dios puede darnos el poder del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, trayéndonos los beneficios por los cuales Él murió. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Es el insulto del orden más alto a nuestro Señor cuando se toma en cuenta el gran precio que Él pagó por nosotros, que incluye todo lo que necesitamos, si desperdiciamos esta oportunidad. ¿Cómo se sentiría usted si se ha esforzado para construirle a su hijo o hija una casa bonita, completa con las mejores comodidades? Y en vez de irse a vivir en esa casa bonita, ellos arman una tienda de campaña, una carpa, a una corta distancia de la casa, y se van a vivir allí. Estoy seguro que a usted no le va a gustar. Y sin lugar a dudas, al Señor no le gusta que desperdiciemos todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Me explico? Yo soy creado en conformidad a su muerte, cuando exhibo fe en lo que Él hizo por mí, y fe en nada más que eso. ¿Me han escuchado? En otras palabras, tengo que conformarme a su muerte. Y hay que quedar claro que todo lo que recibo del Señor proviene exclusivamente de la fuente que es Cristo y del medio que es la cruz. La palabra conformidad en el griego es sumofos, que significa en semejanza a. Mi vida tiene que estar en semejanza a lo que Él hizo en la cruz por mí, lo que proporcionará todo lo que necesito. Gloria a Dios. Por eso cuando el Señor me habló en aquel día y dijo, no me busqué tanto por lo que yo puedo hacer, sino por quien yo soy, supe a lo que Él se refería, aunque me llevó años para saberlo. Yo siempre he tenido una vida de oración sólida, pero ahora el Señor me estaba diciendo que me dedicara mucho más a la oración. Realmente
Es un régimen que continuó hasta hoy día. Hace un poco más de 10 años, formamos un pequeño grupo que nos reuníamos a las 10 de la mañana y a las 6:30 de la tarde, con excepción de los miércoles y los domingos por la noche, que son las horas de los cultos. Durante esas ocasiones, el Señor se manifestaba en mí con poder, acercándome cada vez más a Él. Y sin embargo, al mismo tiempo, no había contestación en cuanto a aquello que buscaba con tantas ansias. Realmente en aquel momento, yo ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Sabía que quería la victoria por medio del Señor, y me refiero a una victoria continua, pero hasta ahí topaba. A veces le reclamaba al Señor, ¿por qué se está tomando tanto tiempo? Yo deseaba más resultados de lo que estaba viendo. En un momento determinado, pasé por un rato de desánimo, implorándole muchas veces al Señor que me diera algo, pero era en vano. Y de repente sucedió. Por lo menos el Señor me dio la causa de la demora. Fue un jueves por la noche, al principio del mes de noviembre de 1992. Era pequeña la reunión de oración en esa noche. Nada más asistieron unas 10 a 15 personas. Cuando empecé a orar esa noche, en poco tiempo, el Espíritu de Dios me invadió. Y el Señor empezó a impresionar mi corazón. El Señor me participó que Él estaba haciendo una obra a fondo y completa en mi vida. Él intentaba resolver cada ligero detalle. Nada debía quedar sin resolver. Incluso lo que pareciera insignificante tenía que inspeccionarse minuciosamente. Entonces Él me dijo, porque mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Isaías 28, versículo 10. Al principio, yo no comprendía bien lo que el Señor me estaba diciendo. En particular, considerando que Él estaba empleando este pasaje poco conocido de Isaías. Me llevó varios años, amados hermanos, llegar al conocimiento de lo que Él realmente me quería dar a entender. Es muy posible que todavía yo no lo entienda bien. Aquella noche, en el mes de noviembre de 1992, Dios me decía que era de igual importancia la manera y lo que Él obraba. Nada debía quedar sin resolver. Todo lo de mi vida debía estar en conformidad a la palabra de Dios. Además, significaba que no se llevaría a cabo al instante, sino que se realizaría un poquito allí, un poquito allá. Gloria a Dios. Y sí, gloria a Dios. Dios ha obrado un poquito allí y un poquito allá. Oh, has perdido, mi amado hermano, mi amada hermana, has perdido la paciencia con el Señor. Es un poco chistoso decirlo así, pero sí a veces pensamos, ¿por qué demora tanto, Señor? Oh, yo quisiera que sepan, gloria a Dios, que Dios te ama. ¡Aleluya! Y este plan formulado en la mente de Dios antes de la creación de los mundos es un plan tan maravilloso que incluye a ti y a mí y a todo el mundo, los que crean en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y poco a poco, poquito allí y poquito allá. Si no fuera por el Señor, todos nosotros estaríamos en este mismo momento perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero gloria a Dios, Cristo vino a mi corazón y estoy desarrollándome, conformándome a la imagen de Cristo. Y Dios está restaurando su imagen en mí por medio de fe en Cristo como la fuente.
y el medio la cruz de Cristo Jesús, que me trae el poder del Espíritu Santo que haga la obra en mí. Aleluya. Oh, qué maravillosa gracia. Está disponible a todos los que creen. Pues bien, pasarían unos 5 años antes que el Señor empezara a revelarme aquello que tanto había anhelado. No obstante, esos 5 años no fueron en vano, sino que efectivamente fue una época de preparación. Durante este periodo de varios años de esperar en el Señor, orando fielmente y acercándome más y más a Él, el Señor empleó otro pasaje poco conocido de Isaías para alentarme enormemente. El pasaje es, óigalo: el grano se trilla, mas no siempre lo trillará, ni lo comprimirá con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. Isaías 28:28. En realidad, este pasaje es en cierto modo una pregunta. ¿Se trilla el grano? El resto de la frase se contesta en lo negativo. No. El agricultor no siempre continuará trillándolo. Él no siempre continuará triturándolo con la rueda de su carreta, ni quebrantándolo con sus caballos. E incluso cuando se emplean los modos más rigurosos de trillar, se emplea la moderación. Se cuida de no estropear el grano. Y aquí aparece la conexión principal de la parábola entera. Las aflicciones que Dios manda sobre su pueblo se adaptan a la firmeza y a la necesidad de ellos. De ninguna manera son empleadas para aplastar y perjudicar. Solamente se emplea dicha violencia para separar la buena semilla de la cáscara. Aunque el proceso es muy severo, no obstante el grano no es triturado. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, amados hermanos, me siento la presencia del Señor. Voy a detenerme ahí y vamos a estudiar más sobre este capítulo 7 de Romanos en cuanto a la naturaleza pecaminosa. Pero por ahora les invito a conseguir su ejemplar propio del Nuevo Testamento del Expositor. Vaya a nuestro portal de internet en jsm.org, otra vez jsm.org, y allá le dará la razón cómo puede adquirir su propia copia, o sea, ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Fue muy grato pasar estos momentos con todos ustedes y que Dios los bendiga. Los amamos a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.